Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de planificación e inversión financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a tomar decisiones que les ayuden a lograr los resultados y la vida que desean lograr. Asegúrate de enviarme un correo electrónico si tienes alguna idea, sugerencia o pregunta después de este episodio. Puedes enviarme un correo a eusgomez@gmail.com. Durante este trimestre sigo con la campaña de promoción. Si me envías cómo tienes tu cartera actual, te paso una propuesta de inversión que en muchos casos suelen ser los mismos fondos de inversión que ya tienes, pero únicamente cambiando de entidad. Para ello te ofrezco un regalo personalizado en forma de incentivo económico por traspasar tu cartera. También te puedo enviar una propuesta personalizada para tu cartera de inversión y de esta manera mejorar los fondos que ya tienes. Muchas veces con fondos de los que hablo en todos estos programas. No tienes nada que perder y creo que te pueden llegar a sorprender de forma positiva la promoción. Además, solo por enviarme tu solicitud, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. No he querido hacer una oferta genérica estándar, pues no es lo mismo hacer una propuesta para una cuantía de 10.000, 100.000 euros o 1.000.000 de euros. Lo haré personalizado y durante todo este último trimestre del año 2019. Bueno, sin más dilación, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, hoy os traigo un capítulo bastante especial porque muchos de vosotros no conoceréis el fondo que os voy a presentar y es un fondo muy interesante que creo que en los próximos años va a dar bastante que hablar y la rentabilidad va a ser bastante buena. Sin más dilación, ahora ya os presento a los gestores y al fondo. Alfredo es licenciado en Económicas, tiene un MBA por la Universidad Alfonso X el Sabio, tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de activos, ha sido economista jefe de Credita de Andorra, Financial Group, director de Advisor a Financial Planning del Banco Alcalá, director de inversiones de GES Alcalá y Espíritu Santo Gestión. También ha sido responsable de análisis del sector financiero para Morgan Stanley. Y también tenemos con nosotros a Pierre Danilowel, que también es cogestor del fondo Key Capital 8. Pierre es licenciado en Ingeniería en Francia, máster en Matemáticas Aplicadas e Informática, fundador de Danilowel Real Estate en Florida, Estados Unidos, más de 10 años de experiencia en equity derivados trading en Société Générale, desarrolló y establecimiento de la mesa de negociación en SG Flow en Madrid, gestión de riesgos y de efectivo, seguimiento de riesgos de cartera, acciones corporativas, acciones cotizadas, market timing en los mercados italiano, español y portugués, y analista en determinación de precios, negociación y gestión de... ¿Qué tal, Alfredo? Pierre. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo y por compartir con la mañana y hablar del fondo en cuestión que nos trae hoy al podcast. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién es Key Capital Partner? Que probablemente a muchos de los oyentes pues sois realmente nuevos y no os conocen. Presentaros un poquito. Sí. Bueno, Key Capital tiene bueno, ya llevamos casi 4 años en lo que es la parte de gestión activos, pero bueno, es una empresa con años de experiencia y con cierto peso en el panorama financiero español, ¿no? Hace 10 años, prácticamente desde el año 2000, cuando bueno, el rey Alex Matitia, que es nuestro consejero, grupo de personas, Alex era el responsable de todo lo que era para Europa del grupo DO, pues bueno, decide como intermediario de derivados entre los grandes bancos, entre los grandes eurobancos. Negocio inicio. Pues bueno, estamos entre los
tres, cuatro mayores jugadores de Europa en lo que es la pura intermediación de derivados, trabajando, como decía antes, con los grandes bancos europeos y americanos con sede en Europa, ¿no? Y en algunos casos, sobre todo en productos españoles, pues con cuotas de mercado cercanas al 60%, donde sí, en España sí somos líderes destacados, ¿no? A raíz de eso, en el año 2013, el asesoramiento corporativo, ¿no? Pues de asesorar o de intentar ayudar a solucionar problemas a las grandes corporaciones españolas vía la utilización de derivados, ¿no? Aquí, pues bueno, pues asesoramos y ayudamos a ACS en deshacer su posición que tenían en Iberdrola. También asesoramos y ayudamos y acompañamos a SACIR en lo que es la cobertura de su riesgo en Repsol. Y bueno, y todo eso pues deriva en lo que es ahora mismo el área que empieza como asesoramiento corporativo y al final acaba siendo como asesoramiento corporativo más puro M&A, ¿no? Donde pues bueno, hemos sido partícipes de la mayor operación que se ha hecho en España, que fue la compra por parte de Hochtief, del grupo Acere y Atlantia de Abertis, ¿no? Además de bueno, también recientemente pues haber ayudado en la financiación de las obras del nuevo Santiago Bernabéu. Sacamos también de banca de inversión, ¿no? Que digamos que es la segunda gran área del grupo Capital, ¿no? En el año 2016 empezamos a plantearnos pues bueno, el acudir, es decir, hemos estado hablando con los grandes bancos, luego con los grandes inversores corporativos, pues vamos a hablar con los inversores institucionales y particulares, ¿no? Entonces se decide lanzar Capital 8, que es el primer paso dentro de lo que es de inversiones, que se va a complementar ahora en el corto plazo también con el lanzamiento de un fondo de infraestructuras, donde bueno, lo que tratamos de hacer es, empezando con el dinero de la compañía, el dinero de los gestores, pues digamos, tener un fondo que pudiera aunar lo que es el ADN de la compañía, que es la utilización de los derivados, con la gestión fundamental, ¿no? en la que nosotros creemos y que bueno, tratamos de extraer lo mejor de esos dos mundos en el fondo Capital 8. Así que digamos que esos son los tres pasos y en lo que se está convirtiendo ahora mismo, en lo que se ha convertido Capital, que es, ya digo, uno de los actores importantes en el panorama financiero español. Muy bien. Hablarnos un poco de cuáles son los tres pilares principales de Key Capital 8. Bueno, Key Capital 8 es nuestro, podemos decir, del grupo Key Capital. De Key Capital. Podríamos empezar para explicar un poco lo que es Key Capital 8 y la filosofía que hay detrás. Es obtener una buena rentabilidad sostenible a largo plazo, protegiendo el capital y aprovechar de oportunidades. Eso lo podemos hacer con tres, vamos a decir, pilares y fundamentales que tenemos. Es decir, primero tenemos una gran independencia, es decir, analizamos, valorizamos todo de manera interna y no tenemos una presión de corto plazo según un benchmark, podemos decir, un índice de referencia. Realmente lo que queremos hacer es componer a doble dígitos a largo plazo. Así que somos independientes, buscamos realmente buenas empresas que el negocio en profundidad, entendemos la dinámica del sector y estudiamos realmente, tenemos el tiempo para realmente analizar bien en detalle las empresas. Y una gran transparencia con nuestros que no consideramos como inversores, sino como socios, con los intereses alineados nosotros, es decir, que lo que vemos, lo que pensamos, cómo realizamos, cómo entendemos los negocios, intentamos dar la máxima transparencia en lo que hacemos. Y por eso hemos desarrollado un par de canales, hacemos un gran esfuerzo didáctico para realmente que la gente entienda cómo invertimos, cómo funciona y cómo aplicamos nuestro conocimiento de derivados a la gestión, podemos decir. ¿Vale?
Y si entramos ya un poco en el fondo por dentro, ¿en qué empresas os gusta invertir? Bueno, si hacemos digamos, la carta de los Reyes Magos de qué tipo de compañías buscamos, que tengan ventajas competitivas evidentes, quizás en nichos de mercado o en grandes mercados, pero sí que tengan una ventaja competitiva que les permita rentabilizar a altas tasas su capital que invierten. Luego, además, que puedan seguir reinvirtiendo esa generación de caja y de rentabilidad que obtienen en el propio negocio a esas tasas de manera sostenible. Idealmente buscamos compañías donde haya un accionista de referencia que alinee sus intereses con los nuestros, o una familia inversora, compañías con balances sólidos, compañías con valoraciones atractivas. Bueno, digamos que en eso creemos que estamos más en la parte de calidad del value que en el ahora tenemos algo más sesgo más cíclico. Sí es verdad que también tratamos de obviar compañías complejas, compañías que entendamos poco, compañías con estructuras accionariales difíciles, negocios que no entendamos, o historias de reestructuración problemáticas. En eso preferimos obviarlos. Es decir, eso no significa que no son compañías que estén amenazadas por cualquier tema, por ejemplo, una potencial disrupción de un competidor. Pues hombre, no, si consideramos que la compañía al final va a acabar ganando, pero sí compañías con entornos de reestructuración, cambios accionariales, cambios de management, entornos de sectores complejos. De eso sí preferimos obviarlo y estar en cosas, pues digamos, más sencillas que podamos entender y analizar bien. ¿Cómo seleccionáis las empresas en las que invertís? ¿Qué criterios lleváis para hacer la selección? Nosotros digamos que tenemos dos grandes patas para obtener ideas, ¿no? Tenemos una base algo más cuantitativa, y nosotros tenemos Key Capital 8 es un fondo global, principalmente global, aunque también países de la OCDE emergentes y demás, aunque es verdad que hemos hecho alguna incursión y estamos analizando algunos países que se salen de ese universo, pero digamos que tenemos un universo de inversiones potenciales de alrededor de unas 4. Lo primero que hacemos es utilizar unos filtros cuantitativos para reducir ese número de compañías en alrededor de unas 180 compañías, ¿no? Y eso, pues bueno, principalmente lo hacemos a través de 4 filtros. El primero principal es de calidad, compañías con altos ROCEs, con márgenes brutos también elevados, márgenes operativos altos y sobre todo sostenibles, y luego la capacidad que tienen las compañías de convertir en caja pues todos sus ingresos, ¿no? Que al final para nosotros es la clave, ¿no? Más que los beneficios, es la capacidad de generación de caja de las compañías, ¿no? Un nivel sería más relacionado con precio, con diferentes precios sobre ventas, precios sobre flujo de caja libre, enterprise value sobre beneficio operativo. Es decir, eso también nos va reduciendo el universo, ¿no? Y los dos últimos son un balance sólido, es decir, una compañía que tenga un nivel de deuda razonable, pero además de todo, pues una capacidad de cubrir los intereses que tiene que pagar la deuda y poder financiar sobre todo la deuda a corto plazo de manera clara. Y luego también, por último, pues un último filtro de dividendo y de sostenibilidad de ese dividendo. No tanto porque nos guste, porque estemos buscando compañías con dividendos altos, sino porque normalmente, bueno, ese tipo de compañías con un balance, con un dividendo alto, pero además con un payout razonable, pues suelen ser indicativos de buena gestión del capital y de compañías, pues, bueno, de management que están comprando acciones cuando están baratas y están distribuyendo dividendos cuando deben, ¿no? Eso también para nosotros es importante. Como decía, eso te deja unas 180 compañías susceptibles de ser invertidas. Esas pues, tenemos analizadas ya en profundidad, pues alrededor de unas 80 compañías. Y luego, evidentemente, pues a raíz de analizar una compañía, pues encuentras un competidor que a lo mejor no estaba en tu base de datos, o encuentras ideas pues cuando lees la prensa y ves pues, sectores con problemas, países con problemas, pues vas ahí a mirar si puede haber algo interesante. Leemos mucho
de cartas de grandes inversores que te levantan la liebre de poder invertir pues, o en una compañía o en sectores, países, etcétera, etcétera. Y como decía Pierre, aunque no utilizamos brokers establecidos, porque lo hacemos todo de manera interna, sí es verdad que estamos también en comunidades de inversores donde intercambiamos opiniones sobre compañías, y todo eso pues te va generando las ideas, que es a lo que dedicamos el tiempo de análisis. De acuerdo. Bueno, seguimos con el fondo. ¿Por qué creéis, vamos a ver, fondos de inversión hoy en día, pues hay muchos en el mercado, quiero decir, como todo en la vida, buenos, malos y regulares. ¿Por qué creéis vosotros que Key Capital 8 es un fondo único y difícilmente replicable? El fondo Key Capital 8, al final podemos decir, nuestro posicionamiento es entre dos mundos, que suele ser que no se conocen o no quieren compartir nada. El primer mundo es más un mundo podemos decir la palabra value, de la inversión en fundamental, con criterios fundamentales, con un análisis de las empresas en profundidad, como decíamos, con un criterio de análisis a largo plazo, que suele ser que esas personas, como dice Warren Buffett, el círculo de competencias, y la gente quiere quedarse en su círculo, resulta que hay pocos inversores de value o de research fundamental que usan los derivados para invertir o para exponerse a ciertos riesgos o ciertas cosas. Así que para un approach value puramente, globalmente no existe muchos inversores que usan los derivados o estructurar su cartera con un sesgo más cuantitativo, podemos decir. Y del otro lado, todo lo que es los traders de bancos, los operadores de mercados, suelen usar más modelos matemáticos, estadísticas, y no tienen realmente el tiempo, la intención o muchos factores de analizar mucho en profundidad empresas y de tener criterios fundamentales. Y además, unas carteras de bancos tienen, vamos a decir, un alto nivel de rotación y un sesgo muy de corto plazo. Así que intentamos usar los derivados que no usan los inversores en valor, y lo usamos a largo plazo, que no se suele usar por la gente que realmente usa diariamente los derivados, que usan realmente a corto plazo. Así que nos ponemos entre dos mundos, que es el análisis fundamental y la aplicación de ese análisis vía la utilización de derivados y de opciones. Y en que es difícilmente replicable, podríamos decir, esa estrategia es, primero, creo, combinar esos dos mundos en un fondo, tener la experiencia y conocimientos en dos mundos que ahora con Alfredo y yo tenemos casi más de 35 años de experiencia en el sector financiero y más de casi 15 en derivados y más de 20 en la análisis financiera y la gestión de carteras. Y también una cosa es vamos a decir, por el setup, cómo está estructurado el fondo, cómo está hecho, cómo está ejecutado. Es decir, que a volver a la primera pregunta de ese podcast, era Key Capital, ¿qué es? Es una empresa especializada en equity y especialmente equity derivados. Y eso tiene algo que ver con nosotros, es decir, en el tema de replicar, de ejecutar las opciones, de saber gestionar el riesgo. Hay muy pocas casas que tienen ese nivel de expertise y ese nivel de contactos o con grandes profesionales de ese mercado, que no podemos decir es un mercado de nicho, pero es un mercado muy centrado en pocos actores realmente grandes y más difícil de conocer o de dedicar al día a día. Así que tenemos la ventaja de ser un fondo que está estructurado de manera única, y el nivel de la replicación creemos muy difícil, porque necesitamos, por ejemplo, darse una idea, una protección en Estados Unidos. El primer contrato cuesta ya
alrededor de $300.000, no hay menos o más. Así que ya hay un coste para entrar en ese mercado, en temas solamente de volumen. Después hay tema de la valorización de esos productos, que hay también otras barreras de entradas. Y más se crece en AUM, más se crece en activos bajo gestión, mejor se puede todavía optimizar todo por un tema de escala. Así que creemos que en la parte de la ejecución y de cómo está estructurado es un fondo que ya tiene especificaciones muy fuertes. Vale, perfecto. Mirad, desde mi punto de vista y por hacerle al inversor que escucha este podcast, muchas veces cuando oye hablar la palabra de derivados y demás, pues parece que ya lo asemeja a productos de riesgo, es decir, que vamos a tener un fondo con un nivel de riesgo muy elevado por simplemente hablarle de derivados. Entonces, vosotros realmente, corregirme si me equivoco, pero realmente los derivados lo utilizáis principalmente para hacer venta de puts, ¿vale? Hablarnos un poquito desde el lenguaje lo más coloquial posible, de la calle posible, para que nos entiendan cómo se implementa una venta de puts dentro de un fondo o dentro de una cartera de inversiones, ¿vale? Para un... Yo sí, si queréis os cuento yo un poco lo que es la base y profundiza más Pierre en lo que es el por qué lo hacemos y el cómo lo hacemos, ¿no? Porque yo creo que en lo que decía Pierre antes, lo más importante es que nosotros, aparte de unir esos dos mundos, estamos sentados ahora mismo enfrente de donde nosotros estábamos antes, con lo cual, pues, entre comillas, conocemos bien cómo piensa la otra persona, es decir, Pierre conoce perfectamente a la persona que tiene de enfrente de la mesa de derivados, nosotros también conocemos perfectamente cómo se mueve el mundo de la gestión, las maneras que tienen de actuar, los sesgos que tienen, etcétera, etcétera, y eso, pues eso, creemos que es importante, ¿no? Entonces nosotros, como decía Pierre al principio, para generar esos retornos en el medio y largo plazo, lo que hacemos es hacer un análisis fundamental de compañías. Si las compañías nos ofrecen el margen de seguridad, la calidad y la sostenibilidad que nosotros les demandamos a esas compañías y el retorno esperado en ese horizonte temporal, pues nosotros compramos directamente la cartera. En el caso de que esto no sea así, nosotros lo que hacemos es exponernos a esas acciones vía la venta de puts, ¿vale? Es decir, nosotros queremos invertir en esa compañía, pero a un precio inferior al que estamos, y ahora os cuenta Pierre con más detalle cómo se estructura esto. Nosotros queremos invertir en una compañía que nos gusta, pero a un precio inferior al que está cotizando. Nosotros vamos a esa otra pata, que es el mundo del derivado, donde la gente no tiene, donde no busca analizar los fundamentales, y les ofrecemos la posibilidad de decir, oye, yo, si tu acción, por la razón que sea, tú te quieres deshacer de ella un 15 o un 20% por debajo, yo voy a estar ahí para comprarte. A cambio de eso, te cobro, entre comillas, pues un seguro, ¿no? Y además de todo eso, pues nosotros lo que hacemos es utilizar parte de ese seguro que recibimos para comprar protección para nuestra cartera. Con lo cual, como decía bien Eusebio, aunque tienes la palabra derivados, que enseguida, pues bueno, siempre genera cierto recelo, nosotros lo utilizamos, principalmente para invertir a precios atractivos, 2, para proteger la cartera, y luego lo que es más importante es que no utilizamos el apalancamiento, es decir, nuestro fondo siempre está invertido al 100%, si a nosotros ese valor que nosotros le hemos ofrecido a alguien comprárselo a un determinado precio, cae a ese precio y nos vemos obligados a comprarlo, nosotros tenemos la liquidez para comprar ese fondo. Es decir, no es un fondo apalancado donde tengamos inversiones del 120, no, nuestro fondo está siempre invertido. Y ahora yo creo que es bueno que Pierre pues, os cuente un poco cómo hacemos de manera más técnica tanto la venta de las puts para generar las rentabilidades que buscamos y la cobertura. Perfecto. Sí, gracias, Alfredo. Y lo que hacemos globalmente es, en la cartera, como está estructurado globalmente, tenemos 35 acciones en directo, con pesos entre 2 y 5%, y por un peso de la cartera de 75% en acciones. Y los
25% que quedan, están puestos en cash, en euro. Y ese dinero nos sirve de, podemos decir, de colateral, como una garantía, cuando vendemos esos, no puedo decir prima de seguros, pero esos puts, esas opciones. Lo que puede ocurrir, lo que pasa, por ejemplo, tenemos una empresa, podemos decir, imaginamos, tenemos Telefónica, vamos a simplificar, que cotiza 7 euros. Podría ocurrir que, bueno, nos parece fundamentalmente atractiva ese precio, pero no suficiente, puede tener un par de riesgos que todavía no donde hay un poco de, ¿cómo decir?, no de problemas a juzgar un poco ese riesgo, pero no somos tan confiantes sobre una inversión en directo. Así que, en ese caso, vamos a mirar el mercado de las opciones listadas. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, es que a 6 meses hay una opción de como llamamos, el strike 6,5. Es el precio, estamos ok para comprar la empresa a ese nivel. Es la característica de ese seguro, si queremos decir. A 6,5, a 6 meses, vamos, por ejemplo, que va a cotizar un 30 céntimos, esa prima. Así que, 30 céntimos recibiendo para 6 meses para garantizar a alguien que vamos a recomprar a 6,5 la empresa si cae. Así que para nosotros, bueno, nos parece bastante atractivo. Es decir, ¿qué puede pasar? Que si Telefónica se queda a 7 o sube, o se queda entre 7 y 6,5, y el contrato no es activable, es decir, no se va a ejecutar, vamos a ingresar 30 céntimos para tomar ese riesgo 6 meses. Así que 30 céntimos, perdón, frente a qué? Frente al riesgo de comprar a 6,5, así que hemos guardado esos 6,5 en cash, por si acaso tenemos que comprar Telefónica, durante 6 meses. Así que nuestro rendimiento, más o menos, es 30 céntimos. Nuestro rendimiento anualizado es 30 céntimos por 2, 60 céntimos anualizado, y hemos guardado el 6,5, que sería alrededor de un 9% en este caso. Bien. Buscamos más un rendimiento alrededor de 10-12% anualizado en este caso. Y en el otro caso, que si Telefónica los 6 meses está, por ejemplo, vamos a decir, a 6. Nos van a ejecutar, vamos a comprar a 6,5 Telefónica, que cotiza 6 en ese momento. Pero hemos recibido 30 céntimos. Así que lo hemos comprado, si queremos poner números, a 6,5 menos 30 céntimos, 6,2. Vale 6. Ok. Pero lo hemos comprado a 6,2 y no a 7. Que ya hemos casi alrededor de un 11-12% de margen más de seguridad sobre el precio al principio. Así que para poner ese orden, casi es un orden de compra a 6,5, hemos recibido una prima que nos han puesto, si no ocurre nada, recibimos ese 30 céntimos y cobramos casi un 9% anualizado. Y si termina lo que decimos dentro de la moneda, la empresa, significa que tenemos que el contrato se va a ejecutar, la vamos a comprar a un precio relevante, significativamente inferior al precio actual de la cotización. Y eso lo hacemos por 15 valores en la cartera. Nos exponemos a 15 valores con esos seguros. Y nos da una rentabilidad actualmente hablamos en final de 2019, alrededor de un 16% anualizado. Es decir, que sobre 25% de la cartera vamos a componer a 16%. Sería alrededor de 4% anualizado. Y esa prima recibida la invertimos en opciones de largo plazo sobre los grandes índices.
Eurostoxx principalmente, S&P 500, esos dos, podría ser otros MSCI World o el Nikkei si teníamos cosas en Japón, bueno, grandes índices. Y ahí, bueno, hablaremos más del tema volatilidad y del tema precio de las opciones, pero últimamente lo que hacemos es, cuando reinvertimos las primas de los seguros vendidos en ese tipo de seguro comprado, hay una gran descorrelación entre los precios actualmente, que es estructural al mercado. Perfecto, pues yo creo que bastante bien aclarado el tema de la venta de put, y digamos que eso es un tema importante que os hace un poco diferenciaros del resto de fondos. Vamos a entrar en la estructura de la cartera. ¿Qué sesgos actuales tenéis dentro de Key Capital 8 y cuáles son las principales temáticas dentro de la misma? Vale, bueno, lo que comentábamos antes con estas tres grandes patas, ahora lo que tenemos es un 75% de inversión en acciones en directo, un 25% en puts vendidas y una cobertura cercana al 75% de la cartera, protegida a 3 años, principalmente porque bueno, vemos grandes riesgos estructurales en el mercado que no sabemos cuándo pueden realizarse. Pero que de realizarse pues podríamos, pues bueno, decir, la rentabilidad y los índices en los mercados, es decir, podrían sufrir bastante, y sobre todo, como decía Pierre antes, el coste de cubrirnos pues es tan bajo ahora mismo que creemos que tiene todo el sentido, aunque pagues algo y dejes algo de rentabilidad por el camino, proteger tu capital, que es como decíamos antes, por el capital a medio y largo plazo, pues proteger el patrimonio pues es otra de las claves del fondo, ¿no? Así es como estamos estructurados. A través de la selección de valores y de lo que de las oportunidades que hemos ido encontrando, digamos que lo que tenemos, lo que nos ha surgido, es decir, en la composición de la cartera son cinco grandes temáticas, ¿no? Evidentemente tenemos una cartera más de valor. Nosotros el año pasado teníamos una cartera algo más cara, tampoco excesivamente, pero bueno, más con papeles de 11 y medio. También porque teníamos mayores empresas de calidad, sobre todo en Estados Unidos, como por ejemplo Disney o American Tower, que son grandes compañías de calidad tradicionales americanas. Y ahora pues bueno, hemos ido reduciendo a medida que, sobre todo a lo largo del año pasado, de finales del año pasado y principios de este, pues mirando más la cartera hacia compañías que también tienen calidad, aunque no tengan ese sello, pero que han estado pues eso, penalizadas por cualquier tipo de razón, ¿no? Entonces ahora tenemos una cartera que está valorada pues, por debajo de 10 veces, a 9,6 veces, y además con calidad, porque son compañías donde prácticamente 2/3 de nuestra cartera tiene un inversor de referencia o una familia en el accionariado. Tenemos una rentabilidad por dividendo de 4,40 con un payout cercano al 40%, es decir, muy sólido, con prácticamente 1,1 veces deuda neta sobre EBITDA, ¿no? De las cuales pues, una gran parte de nuestras compañías también tienen caja neta. O sea que una cartera también sólida, de calidad, pero quizás pues, más cercana hacia el value que hacia lo que es la calidad, ¿no? También, porque la calidad pues, ahora está cotizando unos precios también desde nuestro punto de vista pues excesivo, ¿no? Tenemos también un 20% invertido en compañías británicas, que también nos han surgido pues, grandes oportunidades, principalmente pues, bueno, cuando surgían los temores sobre el Brexit, pues al final se machacaba a todas las compañías británicas, independientemente de analizar en detalle si van a estar o no perjudicadas por el Brexit, a lo que además se añade pues, el atractivo de la divisa, que también ha estado tremendamente penalizada, ¿no? Como decíamos antes, en esa búsqueda del valor, pues donde lo hemos encontrado ha sido en compañías medianas y pequeñas europeas. Ahí es principalmente todas esas compañías tienen esas características de nichos de mercado muy sólidos, con barreras de entrada muy elevadas, donde tienes ahí grandes familias en el accionariado muy alineadas con tus intereses a la hora de capear momentos importantes del ciclo, de gestionar sus balances, de hacer adquisiciones cuando deben hacerse. Eso también es importante.
y lo hemos encontrado en diferentes sectores, es decir, en compañías de alimentación, como puede ser Bonduel, que tenemos en cartera, en compañías como Ontex, que es una compañía pues sobre todo de higiene, estilo parecido a Procter & Gamble, pero más pequeña, en compañías químicas e industriales en Europa, sobre todo pues, en Francia, y eso pues, bueno, también tiene un sesgo importante en la cartera, ¿no? Tenemos también un peso importante en lo que son materias primas, y eso lo hemos ido incrementando más recientemente con las grandes caídas que hemos visto en las acciones, no tanto en las materias primas per se, pero sí sobre todo en las acciones, y hemos encontrado pues, compañías muy buenas que tienen pues, la solidez suficiente para poder capear cualquier entorno del ciclo. Y por último, pues lo que comentaba Pierre, ¿no? Lo que es ese sesgo de volatilidad, de estar vendiendo volatilidades en el corto plazo, incluso a niveles de 30, 40 y 60%, y comprando volatilidad a largo plazo para protegernos al 10%, ¿no? Lo que sí es importante decir es que en los sesgos tanto de Brexit, midcaps y materias primas, lo que buscamos son compañías que tienen una estructura que se van a beneficiar independientemente del entorno cíclico en el que estén. Que son compañías que se han visto penalizadas por las caídas de crecimiento que estamos viendo a nivel global, por el riesgo de una guerra comercial, pero son compañías que están creciendo estructuralmente independientemente del entorno, porque son compañías, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, tenemos una compañía que se llama Costain, que básicamente es la compañía de ingeniería que mantiene todas las estructuras clave del Reino Unido, de autopistas, de tendidos eléctricos, de gestión de agua, etcétera, etcétera. Pues esas compañías, esos contratos se van a mantener y van a tener que seguir haciéndose y van a tener que seguir optimizándose, por ejemplo, la utilización del agua, independientemente de que haya Brexit o que no haya Brexit. En el caso de compañías de materias primas, pues son compañías que estructuralmente pues están creciendo porque son compañías que están incrementando la exploración, que están encontrando más yacimientos, con lo cual van a producir más independientemente de que el precio del petróleo suba o no suba, o del precio del oro suba o no suba. Es decir, van a seguir, si sube, se van a beneficiar evidentemente muchísimo más, pero además pues también al convertirse en compañías de mayor tamaño, pues tendrán un re-rating de múltiplos que también se les hará pues eso, generar valor, ¿no? Y en el caso pues, de las midcaps que hablábamos en Europa, pues también son compañías que crecen estructuralmente, porque a lo mejor son compañías que están dedicadas sobre todo pues, a la mejora de la eficiencia energética en los edificios, y eso cada vez es lo que no solamente hace falta que se construyan más edificios, si el ciclo va al alza y se construyen más, pues mejor que mejor. Pero si no, pues todas las reestructuraciones, rehabilitaciones de los edificios que se están haciendo, pues se van a hacer con sus productos porque van a mejorar el aislamiento, la mejora, etcétera, etcétera. O sea que es importante que a pesar de ese sesgo que tengamos, son compañías que estructuralmente están creciendo. Ponnos algún ejemplo concreto de inversión en alguna compañía que tengáis de materias primas. Pues mira, entre las compañías, entre las grandes cosas, entre los 5 grandes valores que tenemos, pues hombre, tenemos Cameco, que es la compañía de uranio, y creo que bueno, en general es un sector donde todos los gestores value pues hemos dirigido nuestras miradas, y nosotros pues hemos ido a comprar, digamos, la compañía en occidental pues más eficiente, ¿no? Y aquí, bueno, la realidad es que es una tesis de inversión razonablemente sencilla, es decir, las dos compañías más eficientes del mundo no están siendo capaces de generar beneficios con su producción actual, tanto es así que están saliendo al mercado a comprar el uranio para satisfacer los contratos que ya tienen, con lo cual pues se ha reducido drásticamente lo que es la oferta, ¿no? En un momento además donde está creciendo el número de centrales nucleares que se están abriendo, ¿no? Y eso evidentemente pues tiene que llevar a una mejora del precio, sobre todo porque además seguimos pensando en el es que es uno de los sesgos que tiene el mercado, ¿no? Es decir, el futuro más reciente pues lo tendemos a extrapolar sin preguntarnos si eso está cambiando o no está cambiando. Es decir, todo lo que ocurrió en Fukushima, que llevó al cierre de centrales nucleares en Japón, al cierre de centrales en Alemania, pues es algo que está cambiando radicalmente. Ya se están abriendo no solamente en países como China, como la India, sino también pues, el propio Japón está poniendo en marcha de nuevo centrales que tenía parados. Se está empezando en el mundo occidental otra vez a hablar de la posibilidad de incrementar, es decir, de abrir centrales, porque al final no deja de ser la fuente más limpia, más segura, a pesar de todo, y más eficiente, ¿no? Y luego además
hay una cosa muy importante, que es que cualquier programa global medioambiental para reducir las emisiones tan temidas de CO2, etcétera, etcétera, no puede llevarse a cabo si dentro de ese mix está metida la energía nuclear. Entonces, pues son sesgos o narrativas que tiene el mercado y que no las dicen. Y ya en la última conferencia de resultados, pues Cameco ya empezó a decir que estaban empezando a notar cierto tensionamiento del mercado. Todavía su turbina más eficiente que tienen en Canadá, todavía la tienen en CAPEX de mantenimiento, no están explorando, pero bueno, da la sensación de que empezamos a ver cierta recuperación. Y en este tipo de inversiones, cuando el ciclo se da la vuelta muy rápido. Y si no estás, es decir, aunque sufras en el corto plazo, si no estás dentro, pues luego es muy poco probable que lo puedas hacer, ¿no? Entonces, ya digo, no son compañías que sean con altos niveles de deuda, que no puedan soportar una caída del ciclo o que estén en problemas de reestructuración. No, es la compañía más eficiente del mundo desarrollado en un sector donde las ineficiencias las diferencias entre oferta y demanda pues tienen que reducirse. De acuerdo. Por la conversación que estamos manteniendo, corregirme si me equivoco, lo que venís a decir un poco, vuestra estrategia un poco no sería descabellada de que en un futuro, en los próximos 12, 24, 36 meses o cuando suceda, podría darse el caso de que estáis preparados para que los mercados corrigieran de manera fuerte o una corrección y que vuestro fondo no sufriera en exceso por las coberturas que tenéis, digamos, y por la compra de la volatilidad. ¿Es así? Sí. Yo creo, ahora si tú algo, yo creo que lo más importante es que nosotros tenemos una cartera que en los tres escenarios que nosotros hacemos, que son un escenario base, un escenario negativo y un escenario positivo, nosotros siempre ponderamos más el escenario negativo para darle más peso a tener un margen de seguridad mayor. Nuestros objetivos están entre una cartera que en el peor de los escenarios te puede dar a 5 años de manera anualizada un 8% sin dividendos, sin ese 4 del que hablábamos antes, en el escenario base un 14,8% y en el escenario más positivo, es decir, un 20%. Digamos que ese es el escenario que nosotros queremos, además de lo que tienes que añadir, pues eso, una cartera de opciones que nos está dando rentabilidades entre el 16 y 18%, ¿no? Ese es nuestro escenario base. Luego, es decir, nosotros no sabemos lo que va a ocurrir con los mercados, lo que sí vemos es que hay unos riesgos que desde luego el mercado está obviando. Entonces, como no sabemos cuándo se van a producir o siquiera si se van a producir, los cubrimos a 3 años para, en el caso de que se produzcan, pues nosotros estar protegidos. Es decir, no es tanto que veamos caídas en el mercado, sino que vemos esos riesgos y a los precios actuales pues preferimos no correrlos o en caso de que ocurran, pues estar protegidos. Sí. Voy a añadir un poco de números sobre la cosa, pero la idea es que identificamos riesgos estructurales, claramente, y siempre se pone en relación con el precio pagado del seguro o de la cobertura. Y globalmente lo que vemos, para hacerlo muy sencillamente, estamos en uno de los mercados los más costosos, los más caros de la historia, y podemos cubrirnos de ese mercado, de los riesgos vinculados por esas valorizaciones y por otros factores, a un precio o a el precio el más barato de la historia. Así que no quiero decir que no hay que pensar, pero cuando vemos que hay estructuralmente un riesgo muy elevado que puede ocurrir algo dentro de 12, como dice el Sebio, de 12 meses, 24 o 36 meses. No sabemos el futuro. Lo que sabemos es que podemos proteger de un mercado que es uno de los más arriesgados de la historia a un precio de lo más barato de la historia. Punto. Y para darse una idea sobre el nivel de volatilidad, por ejemplo, porque el mercado, bueno, se puede mirar de muchas cosas, es caro en tema especialmente el americano en muchas métricas, pero el nivel de volatilidad, lo que podemos ver es globalmente al 3 años o a largo plazo, las volatilidades de los índices sobre el Eurostoxx o el S&P. Hablamos de volatilidad en términos de porcentaje anualizado de volatilidad. Los mercados se mueven entre
vamos a decir, un 17 hasta 21, 22%, de media un 20%. Pagamos, es como un precio pagado, pagamos 20% anualizado. Ok. Históricamente, la volatilidad a largo plazo en un crack, vamos a decir, un estrés muy, no una depresión, sino un estrés muy fuerte del mercado, puede subir hasta un 60%, 70%, es decir, 3, casi 4 veces más. Pero cuando no pasa nada, no ocurre nada, históricamente el mercado ha bajado un poco ese nivel de precio, es decir, cerca más al 15%. Y ahora actualmente estamos, y Alfredo ha dado números antes, pero estamos a entre 10 y 11% de volatilidad anualizada a largo plazo. Que eso es no se ha visto en el primer trimestre de 2017, la volatilidad de 3 años sobre Eurostoxx estaba alrededor de un 15-16. Ahora mismo vemos más riesgo que 2008, pero con un coste que es 30% inferior. Así que creo que es bastante claro la estrategia. De acuerdo. Comentarnos un poco cuál es la evolución del fondo desde el inicio, aunque no tiene excesivo track record, pero comentarnos un poquito, siempre es importante. Sí. El fondo en vehículo fondo, que es por cierto, es un fondo que está cotizando en Luxemburgo, que es un formato UCITS, que tiene UCITS más, que tiene reglas de riesgos, de management diario y todo. Va a cumplir 3 años en el vehículo dentro de un mes. Y tenemos un año más de track record auditado que era más, podemos decir, un laboratorio. Nuestra idea es de cumplir a largo plazo ese doble dígito y con el mínimo de riesgo. El riesgo lo vemos como una pérdida permanente de capital. Lo que se trata de riesgo es más lo vemos más como términos habitual de los inversores en valor. Y reduciendo esa pérdida potencial de capital a largo plazo, vía la utilización de opciones, nos permite también reducir la volatilidad. Y para darse una idea, es que vemos, nosotros miramos el rendimiento anualizado, pero también relacionado con el riesgo tomado, con la pérdida potencial de capital y por la volatilidad. Y estamos alrededor de un 6% anualizado durante los 4 últimos años de vida del fondo, con una volatilidad cercana al 9%, que es globalmente 60-50% de la volatilidad de los mercados durante ese periodo. Y un drawdown significa una bajada máxima durante ese periodo a un año de alrededor de 10%, que estamos bastante contentos, sino no tanto en la rentabilidad realmente, que podemos decir que todavía no hemos cumplido ese doble dígito, pero es verdad que nuestra cartera actualmente todavía es muchísimo mejor y debería con alta probabilidad dar mucho más que 6% a medio largo plazo. Y donde estamos muy contentos es el control del riesgo, que hemos podido realmente cortar mucho las pérdidas en un mercado, el mejor mercado donde hemos hecho una prueba realmente de la fuerza de la estructura de la cartera. Era al final de 2018, cuando los grandes índices y grandes inversores en value han podido caer entre, vamos a decir, un rango bastante grande, pero desde un 15 hasta un 30, hemos podido caer solamente, entre comillas, de un 6%, y también con una volatilidad que estaba más alrededor de un 11-12% frente a un 20-24% durante el periodo. Así que esos resultados nos han confirmado un par de cosas, que primero, nuestra temática de mirar nuestras inversiones con el ángulo de gestión de riesgo funciona. Teóricamente funcionaba
con la vista en el retrovisor, vamos a decir vía backtesting, vía mirada histórica, y funciona el modelo con el track record realmente del fondo, lo que ha pasado. Pero también nuestra metodología de compra de acciones, de selección de títulos, de gestión de la cartera en directo, cada vez espero que se ha mejorado, se sigue mejorándose y espero que se va a mejorar cada vez más. Y tenemos un potencial que todavía está escondido, como hablábamos del sesgo value, del Brexit, de las mid-cap, de las materias primas y de la volatilidad. Tenemos 5 grandes temáticas donde ninguna todavía se ha producido. Y seguimos con una rentabilidad, por ejemplo, este año cercana al 8,5%, con una volatilidad de menos de 9% actualmente, sin que ningún tesis grandes de inversiones se han realizado. Así que hay mucho potencial y todavía más protección. Hemos incrementado la protección poco a poco este año. Aclarado. Bueno, seguimos con el fondo. En diferentes presentaciones que hacéis y que nos enviáis, al menos a mí, bueno, como asesor, vosotros siempre también hacéis bastante énfasis en el tema de que no buscáis clientes, que buscáis socios. Explicarnos en más detalle este concepto. Bueno, es decir, nosotros cuando uno invierte en los mercados y sobre todo con una visión a medio y largo plazo, bueno, evidentemente uno tiene que estar dispuesto a hacer entre comillas sacrificios, ¿no? Es decir, sacrificarte en el corto y medio plazo a cambio de obtener las grandes rentabilidades en el largo plazo, ¿no? Y sobre todo pues rentabilidades no solamente más elevadas, sino sobre todo sostenibles, ¿no? Como decía Seth Klarman, tú tienes dos cosas en la parte de la inversión, es decir, una parte que controlas y una parte que no controlas. La parte en la que controlas es nuestro trabajo, es decir, es analizar en detalle las compañías y tratar de encontrar el valor razonable de esas compañías y el descuento al que cotizan esas compañías, ¿no? Si esto fuera tan sencillo, pues nosotros simplemente las compraríamos y automáticamente el mercado se daría cuenta de ese descuento y lo reduciría, ¿no? Pero eso, evidentemente, como todos sabemos, pues no es tan sencillo, ¿no? Luego, una segunda parte es lo que nosotros no controlamos, es decir, que es el tiempo en el que el mercado va a reflejar ese diferencial de valoración, ¿no? Y ahí para nosotros pues es muy importante que nosotros todo lo que son los sesgos psicológicos que te pueden llevar a tomar malas decisiones, pues nosotros, bueno, digamos que teóricamente pues deberíamos estar entrenados para poder soportarlos, pero en general el inversor pues no lo está tanto, ¿no? No por nada, sino porque es la naturaleza humana no estar preparado para ello. Al contrario, es decir, aguantarlos va en contra de nuestra naturaleza, porque al final las pérdidas, el sufrir en el corto plazo, pues va en contra de cuando ve un peligro, salir corriendo en lugar de acercarse a él. Entonces, nosotros lo que hemos entendido a lo largo de los años, cuando una compañía sufre o una compañía tiene una gran caída, la única manera en la que nosotros podemos estar tranquilos o que nosotros llevamos mejor psicológicamente esa caída, que nunca es agradable, es entender muy bien entender la compañía. Y cuando vemos alguna caída de una compañía y no nos sentimos suficientemente cómodos, eso significa que tenemos que hacer más trabajo, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos son gente que nos acompañe, que entiendan exactamente lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para que ellos pues bueno puedan tener toda la información para tomar las decisiones adecuadas. Y luego, evidentemente, pues tenemos una alineación de intereses entre lo que es la propia compañía, como Capital, que tiene su tesorería invertida en el fondo, como los gestores, que tenemos la obligación de tener nuestras inversiones financieras en el fondo, no solamente en el parte de inversiones, sino a la hora también pues, de mantener los costes bajos, de mantener una estructura suficientemente liviana que no perjudique a la rentabilidad, no hacer exceso de rotación, tenemos un fondo con un 10% de rotación. Pues bueno, eso es lo que nosotros queremos, es decir, gente que entienda el viaje en el que nos hemos embarcado, que lo entiendan, y nosotros tratar de ser absolutamente transparentes en todo lo que hacemos y en cada paso, porque si tú tienes una compañía y tienes socios en tu consejo, pues lo lógico es que les informes de absolutamente todo lo que está ocurriendo y cómo están ocurriendo las cosas. Pues hablando de este nivel de transparencia, y esto es un tema que
que también a mí me gusta recalcar, y es porque también entiendo que es un fondo de lo que hay ahora mismo en mercado difícilmente replicable. Hablarnos un poquito de cómo funciona la app de Key, que la verdad que yo la tengo y pues, está muy bien, porque sobre todo el nivel de transparencia es muy elevado. Es decir, nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar una aplicación, tanto clientes como no clientes se pueden descargar en nuestra página web, enviando simplemente pues, un correo electrónico y un número de teléfono, donde nosotros lo que hacemos es contar diariamente cuál es la posición de nuestro fondo, contamos todas y cada una de las posiciones que tenemos en la cartera, contamos la tesis de inversión de todas y cada una de las compañías que tenemos en la cartera. Para nosotros es fundamental que cuando inviertes la gente entienda por qué estás invirtiendo en esa compañía, qué es lo que te lleva a comprar esa compañía, que a lo mejor en el entorno en el que estás comprando pues sería todo, tiene todo menos sentido entrar en ese tipo de sectores, etcétera, etcétera. El precio objetivo que tenemos, el peso en cartera, la posición en opciones, en acciones, la distribución geográfica, etcétera, etcétera. Es decir, transparencia máxima. Para nosotros es fundamental que los inversores sepan dónde están invertidos, que los que no son inversores tengan el acceso para que vayan entendiendo y vayan comprobando. Es decir, nosotros esto lo hemos hecho en diferentes áreas de eCapital, es decir, muchas veces a la hora de buscar un cliente corporativo o algún cliente de otro tipo, lo que hemos dicho es, oye, vamos a iniciar una relación donde nos conozcamos bien, donde podamos tener una confianza mutua y luego ya en el medio plazo pues ya haremos esa relación más económica, ¿no? Con lo cual pues es algo que hemos hecho siempre, hemos visto siempre que había excesiva distancia entre los gestores y los inversores, y luego queríamos también que el cliente estuviera informado para poder, insisto, tomar la decisión que tome. No es una cuestión de decir si yo hago esto el cliente se va a quedar aquí pase lo que pase, no, sino que el cliente tome la decisión que quiera tomar, de comprar más del fondo, de salirse del fondo, pero con toda la información que le permita pues estar más o menos tranquilo con esa decisión que ha tomado, ¿no? Entonces nosotros también, siempre que hay un valor que tiene un movimiento muy elevado, al alza o a la baja, pues lo que hacemos es explicar qué ha pasado, cómo interpretamos nosotros esa noticia y lo que es más importante, qué estamos haciendo, comprando más, estamos revisando nuestra tesis de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Así pues evitamos que el cliente pues se levante sabiendo que tiene una acción en cartera, pues viendo una noticia en internet o en un periódico y esté inquieto con qué está haciendo su gestor, qué no está haciendo y demás, ¿no? Y va un poco también pues eso, al hilo de lo que comentábamos antes, de si tú eres mi socio, pues yo te tengo que contar todo lo que estoy haciendo para que sepas cómo va nuestro proyecto conjunto, ¿no? Y bueno, y eso es algo en los que estamos trabajando y pretendemos pues desarrollarlo todavía mucho más para que se pueda contratar a través de la aplicación, para incluir vídeos y demás, pues para generar la transparencia máxima con nuestro cliente. Y además, en lo que relacionas al value, siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Mike Tyson siempre decía que todo el mundo tiene un plan hasta que le dan el primer puñetazo en la boca. Pues esto es lo mismo, es decir, todo el mundo es value hasta que tiene una acción que le cae un 20, un 30%. Y si no lo entiendes bien, no sabes que es una oportunidad más que un riesgo, oye, o que nos hemos equivocado y que no vamos a insistir más en ese error que hemos cometido, pues el cliente pues también está más tranquilo sabiendo lo que está pasando. De alguna manera no tiene que estar esperando muchas veces el cliente a que informe la gestora a cierre del trimestre cuáles son sus posiciones y ese tipo de cosas. Aquí la transparencia es muy elevada. Muy bien. En la actualidad, ¿cuáles son las mayores 5 posiciones del fondo? Las 5 mayores posiciones ahora mismo son, primero, un pequeño paréntesis, que nuestras posiciones en el fondo están entre el 2% y el 5%. Invitamos, con ese 5% de máximo, evitamos un poco una sobreponderación en un valor o un sesgo demasiado agresivo al momento de poner una decisión de entrar en una empresa. Y vemos también un sesgo, una regla interna en nuestro proceso de inversión, que es de nunca invertir más de 20% en un subsector, es decir, máximo 20% en bancos, máximo 20% en seguros, o máximo 20% en materias primas. Es para evitar
que, bueno, se dice que muchas veces el peor enemigo en la bolsa es la persona misma, pero es especialmente para evitar que haya como, vamos a decir, un sesgo psicológico de comprar demasiado solamente un sector, porque todo el sector está arrastrado, está destruido, y que puede ser que realmente hay razones fundamentales en eso. Dicho eso, os comento rápidamente. Tenemos la primera posición ahora, es un máximo de 3,5% en la cartera. Es una empresa inglesa de construcción que se llama Crest Nicholson, bueno, que tiene un balance muy sólido, que tiene realmente más que un puro negocio, una oferta-demanda que tiene mucho sentido ahora mismo en el Reino Unido, que está muy depreciado por el tema Brexit, porque es un mercado que produce localmente casas y vende a ingleses. Y bueno, tiene un balance excepcional y con un precio que nos parece también excepcional. La segunda posición se llama KT Corporation. KT Corporation, podríamos decir, que tiene un poco de similitudes, o está más o menos el Telefónica de Corea del Sur, pero que tiene un patrimonio inmobiliario muy fuerte, tiene como siempre hay algo recurrente que va a volver en todos los casos, es un balance muy fuerte, inversores detrás que son muy alineados gestores muy alineados con nosotros y que tienen una valorización muy buena. Eso es KT Corp. La tercera es, lo ha dicho Alfredo, es Cameco, la empresa de producción de uranio. La cuarta es Tullow Oil, que recientemente ha tenido, no puedo decir un profit warning, sino un update un poco de la guidance, y bueno, ha bajado bastante los últimos días, que, como decía, en ese caso típicamente cuando cae de un 15-20% una empresa en un día o un par de días, hemos mirado realmente lo que ha publicado la empresa, lo hemos comparado con lo que teníamos, nuestros modelos de valorizaciones, nuestra due diligence. Hemos visto que fundamentalmente nada ha cambiado, nada relevante en la empresa, en los números tampoco, incluso se ha mejorado en algunos factores. Lo que hemos visto solamente si has hecho bien el trabajo previamente de due diligence, de diligencia, hemos aumentado la posición a ese momento. Bueno, eso lo explicamos también en la app, en la app, lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, lo que vemos y cómo actuamos cuando recibimos el puñetazo de Mike Tyson en la cara. Así que Tullow Oil es la empresa inglesa de petróleo, de oil production, de exploración y producción, que tiene activos muy únicos en África, tiene un posicionamiento muy bueno. Y la quinta ahora mismo es Renault, que, bueno, no sé si hay que hablar más de Renault, que está bastante conocido en el mundo value, pero hemos gestionado muy bien la posición, estamos a un precio muy atractivo ahora mismo, y igual, creemos que ahora la gente se asusta mucho del negocio de Renault, de pérdida por un potencial de cuota de mercado o de más dificultades a cambiarse y a renovarse, pero es decir, que hay un cierto nivel de valorización que hace que ese negocio, el negocio de coches, porque hay participaciones, hay un banco también de refinanciación de coches y todo, ese negocio es gratuito, es gratis ahora mismo en la valorización de Renault. Así que te pueden decir en el periódico de todos los días, bueno, en Francia, por ejemplo, hablan mucho del tema, había potencialmente una fusión con Fiat, o tienen problemas, venden un poco menos de coche, sí, pero cuando lo compras Renault ahora mismo, compras un negocio de coches gratis, un banco a múltiplos, un banco de gran calidad a un precio ridículo, y participaciones que tiene un descuento. Así que hay poco que pensar, solo realmente que
una característica muy importante de la inversión, y siempre es la misma, es paciencia y disciplina de guardar eso. Obviamente, si Renault mañana empieza a publicar otras cosas que realmente cambia el valor intrínseco de la empresa y su margen de seguridad, hay que hacer sus deberes otra vez y ver. Pero ahora mismo veo que la cartera tiene un potencial muy elevado, y esas 5 empresas, por ejemplo, en este caso no tienen casi deuda, tienen buenos inversores, buenos modelos económicos, funcionan bien y precios muy atractivos. Bueno, hablarnos un poquito sobre lo que está en conversación hoy en día en muchos inversores y que todo el mundo habla, que es un poco sobre todo ¿cómo veis la valoración de las famosas FANG? Bueno, nosotros, para nosotros lo importante siempre es distinguir entre lo que es una buena inversión de una buena compañía. Es decir, nosotros no negamos que dentro de las FANG pues hay modelos de negocio que pueden ser más cuestionables o que pueden sufrir más en el corto plazo, y otros que son modelos de negocio muy sólidos que evidentemente pues bueno, van a sobrevivir en el medio y largo plazo. La cuestión es cuánto pagas por esos negocios, ¿no? Entonces nosotros desde ahí, como decíamos antes, pensamos que sí, pues los precios son tremendamente ajustados, y ya lo hemos visto como bueno, compañías como Amazon o como Facebook, pues en momentos puntuales, cuando han publicado sus resultados, pues han tenido caídas importantes, ¿no? Al final, bueno, como son compañías de alto crecimiento y con los tipos bajos, pues la gente asume que tienes que puedes sobrepagar por ese crecimiento futuro, porque al final, pues bueno, el crecimiento futuro tiene más peso en tu valor actual, ¿no? Ya digo, nosotros no negamos que sean grandes compañías, lo que sí tenemos más dudas es que sean grandes inversiones, ¿no? Nosotros, de hecho, hace 1 año y medio tuvimos posición en Google, una compañía que nos gusta, y de hecho hay algunas otras como la propia Google o como Microsoft que nos encantaría que corrigieran porque son compañías que consideramos que podrían ser susceptibles de invertir, ¿no? Y luego también hay una cosa, que es que todo el mundo tiende, en uno de esos sesgos que existen en el mercado, tenemos pues esos sesgos, es decir, éxitos del corto plazo, pues tienden a pensar que se van a mantener, ¿no? Y que cualquier cosa que toquen estas compañías, pues como lo que han hecho en el pasado pues ha sido tan brillante, pues el futuro va a seguir siendo igual de brillante, ¿no? Y aquí lo que pasa es que este tipo de compañías pues ya han cambiado, son compañías más complejas, todo el crecimiento pues también lleva aparejada cierta complejidad, y no tienes las dinámicas que tenías cuando eras una compañía que estabas empezando, ni en éxito, ni tienes la capacidad de gestionar pues monstruos de este tamaño, ¿no? Y luego, además, una de las cosas que a nosotros nos parece más importante es que todas estas compañías están empezando a tratar de crecer en el jardín de las otras. Es decir, en el caso de Amazon, pues empieza a tener primero más competencia por parte de compañías incumbentes que les están haciendo frente en todos los sectores donde se han metido, y en algunos pues están empezando a retirarse. Todo esto, el entrar en nuevos mercados, pues requiere mayores inversiones para mejorar la experiencia del cliente, pues, el famoso entrega de Prime en un día, etcétera, hacer adquisiciones, eso pues tarda más en que tú puedas generar más caja. Y luego, en la mayor negocio que ellos tienen, que es la nube, pues ellos en el año pasado mantuvieron la cuota de mercado frente a crecimientos de casi el 3% de Microsoft o del 2% de Google. En el caso de Facebook, pues Amazon ya es el número 2 en publicidad online por detrás de Google. Le ha quitado el sitio al sitio a Facebook. Están empezando pues su modelo de negocio a madurar. Cada vez pues la gente está utilizando menos Facebook, se ha lanzado al comercio online. Eso lleva pues más anuncios, más caros, que es un riesgo porque el cliente no estaba acostumbrado a eso. Han multiplicado prácticamente por 10 sus inversiones. Es casi 2/3 de su beneficio. Es decir, son cosas que están ocurriendo. También en el caso de Google, es decir, también tiene más competencia en publicidad online por parte de Amazon. Ahora la mitad de las búsquedas de compra online se hacen en el propio Amazon. Cuando tú vas a buscar un producto, ya no vas a Google, lo buscas y luego entras en Amazon para comprarlo, sino que lo buscas directamente en Amazon, frente al 22% de Google. Y esto es evidentemente muy importante porque al final tienes más datos que darle a tus anunciantes, ¿no? Eso también es importante, ¿no?
y luego está empezando a entrar en mercados donde tampoco es líder, donde ya hay otro líder, que es lo que comentábamos, ¿no? Y luego sus famosas otras inversiones pues han costado 1.300 millones de dólares. Ahí es verdad que hay mucho valor oculto, porque con cualquiera que funcione, Waymo, Calico, todo ese tipo de cosas, pues tienen mucho valor oculto, y de hecho fue las cosas que a nosotros más nos gustaba de la compañía, porque al final el buscador pues es algo como lo que hay, ¿no? Y en el caso de Apple pues tiene lo mismo, está empezando a madurar la cantidad de gente que tiene smartphones, incrementas precios pero tampoco estás vendiendo más, porque al final lo que lleva el teléfono tampoco es diferencial como para llevar a la gente a que compre un teléfono más caro. Ciertos nuevos productos, pues hay algunos que están funcionando, otros no tanto. En lo que son servicios, que les está yendo muy bien, pues tienen problemas con los desarrolladores. Es decir, lo que queremos decir es que no todo el monte, como se suele decir, es orégano, y que son compañías pues, bueno, que más están cotizando pues, a múltiplos exigentes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya digo, que no somos reacios a invertir en ellas, pero siempre y cuando pues, consideramos que son muy buenos negocios, pero siempre y cuando estén a precios atractivos, ¿no? Muy bien, pues por ir acabando, cualquiera de vosotros dos, el que queráis, ¿qué puede esperar un inversor en Key Capital para los próximos 10 años? Que es un poco siempre el objetivo que aquí, cuando siempre cuando hacemos podcast, planteamos las inversiones no a 10 meses, sino a bastante largo plazo. Bueno, lo que decíamos antes, es decir, nuestros escenarios de valoración, que son escenarios que deberían de, en un entorno razonable, cumplirse. Es decir, nosotros lo que hacemos para valorar una compañía es calcular el flujo de caja que esa compañía va a generar en 5 años, ¿no? Y lo hacemos de manera donde tenemos pocas probabilidades de equivocarnos, porque metemos muchas capas de protección, es decir, normalizamos los márgenes, es decir, nos vamos a márgenes históricos, ponemos el coste de financiación más alto que han tenido estas compañías en los últimos años, vamos poniendo capas de protección, apretando el modelo para tener una seguridad elevada de que los flujos de caja de ese año 5 pues más o menos van a cumplirse, y de momento pues nosotros lo revisamos trimestralmente, pues lo que nos ocupa es ver que eso se va cumpliendo, y en general pues sí se va cumpliendo, ¿no? Y luego a eso lo que hacemos es aplicarle 3 múltiplos. Pensamos la posibilidad de que nos salgamos de la compañía y el mercado nos pague por el flujo de caja que han generado el múltiplo medio de los últimos 10-15 años, y eso nos daría nuestro escenario base, que le damos un 50% de probabilidades. En el caso de que nos fuéramos al múltiplo más bajo de ese mismo periodo, le daríamos un 30% de probabilidades, y en el caso de que nos fuéramos al múltiplo más alto de los últimos 10-15 años con un descuento del 20%, pues a eso le damos un 20%. Por eso nos da un escenario medio, ¿no? En esos 3 escenarios, pues nosotros obtendríamos rentabilidades en el escenario más bajo del 8%, del 15% en el medio y del 20% en el más optimista. Rentabilidades anualizadas a 5 años. Es decir, que en el peor de los escenarios obtendríamos un 8% anualizado a 5 años, que eso sería, pues, en el hipotético caso que nosotros invirtiéramos alrededor de decir unos 1.000 euros, pues sería que tendríamos unos 1.500 euros al cabo de 5 años. En el escenario base, pues sería que tendríamos alrededor de unos 1.900, casi 2.000 euros, y en el escenario positivo, pues unos 2.400. Es decir, que prácticamente en el peor de los escenarios generaríamos un 50% sin dividendo, con una cartera de opciones que nos está dando también pues alrededor de un 16-17%. Entonces, digamos que en ese escenario, independientemente de lo que pase, porque en caso de que hubiera complicaciones en el mercado o baches por el camino, pues también tendríamos nuestra protección, con lo cual eso también ayudaría a que estas rentabilidades se pudieran generar más rápido, porque nuestro punto de recuperación pues siempre también sería más alto. Pierre, ¿algo más que comentar al respecto? Perfecto. Sí, lo que dice Alfredo es, para resumir, es volver al principio de la filosofía del fondo, era componer al principio nuestro capital, porque somos invertidos dentro del fondo, a doble dígitos sostenible, entre 12 y 15% anualizado a largo plazo, y usar obviamente cobertura y nuestro conocimiento de opciones para intentar bien dormir cada noche durante 10 años. Eso es la idea. Perfecto, fenomenal.
Pues nada, Alfredo, Pierre, muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por pasaros por aquí por el podcast y compartir vuestros conocimientos con todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias a ti. Perfecto, pues nada, vamos a poner el disclaimer como siempre. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.